Hoy quisiera continuar con nuestra serie de predicaciones que hemos venido adelantando, que hemos llamado Nuestra Identidad en Cristo. Y a lo mejor alguno pensará, bueno, hoy es el Día del Padre, esperábamos una predicación en eso, pero lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que aportar a la vida de la familia, a la vida del padre, de la madre, de los hijos, porque es extremadamente importante para enfrentar las luchas y los dilemas de la sociedad de hoy. Quizá muchos de estos dilemas no son una realidad en nuestra vida aquí en el país, pero muchas de esas cosas tarde o temprano van a llegar aquí. Vamos a tener que enfrentarlas como las están enfrentando en otras partes del mundo. Así que hablaremos de cosas que conocemos, que enfrentamos acá, pero también de cosas que se están gestando en otros lugares en el mundo en este momento. Y esto que acabamos de leer en Lucas 12 nos muestra una realidad. Cada problema que enfrentamos o que hemos enfrentado, tanto en el presente como históricamente, problemas me refiero a problemas que afectan a toda la sociedad. Cada problema tiene dos caras, tiene, digamos, dos puntos de vista. Cada gran conflicto, cada gran lucha es visto desde una perspectiva diferente dependiendo de quién esté hablando. Y nunca me había dado cuenta de este detalle en este texto de Lucas, pero el Señor está hablando aquí a dos personas que están, o a dos grupos de personas que están en una posición muy diferente. La parte de los versículos del 13 al 21 en el capítulo 12 de Lucas está hablando un hombre que dice, ¿qué haré con tanto que tengo? Y de los versículos 22 al 31 está hablando un grupo de personas que dice, ¿qué haré? Porque prácticamente no tengo nada. Está hablando a alguien que tiene tanto que no sabe qué hacer con eso, y está hablando a gente que tiene tan poco que no tiene ni idea de cómo va a llegar al siguiente día. Lo asombroso de esto no es solamente el darnos cuenta de la diferencia, ¿no?, en la perspectiva de estos dos grupos de personas, sino la respuesta que el Señor les da, que básicamente es la misma para ambos. Si nos damos cuenta, estas diferentes posiciones dentro de los problemas que se han presentado siempre en la sociedad humana, producen aislamiento, producen alguna forma de enajenación en el sentido de que nos aislamos, porque yo en mi posición veo mi problema y mi necesidad y cómo afecta a los que están cerca de mí y cómo afecta en este momento a mi supervivencia o a mi tranquilidad o a la de mis seres queridos, ¿cierto? Yo estoy enfocado en eso, pero yo, como estoy enfocado en eso, de alguna manera se crea una esfera alrededor de mí y de mis problemas que me impide ver al otro, me impide ver la necesidad del otro, y no solamente de los que están en la misma situación que yo, esa la podemos ver y podemos empatizar, y muchas veces nos agrupamos así, él está sufriendo lo mismo que yo, pero no vemos a los que están del otro lado de la lucha o de la batalla. Generalmente a esos los vemos como enemigos, porque no entendemos que su problema es tan válido como el nuestro, o la manera en que el problema le está afectando a ellos es tan válido como el nuestro. ¿Qué produce eso? Normalmente nos estamos encerrando en algo que varios especialistas han dado en llamar figurativamente una cámara de eco. Si usted se mete ahorita en las redes sociales, usted se dará cuenta que las cosas que le aparecen en Facebook, en Twitter, en Instagram, a usted normalmente tienen mucho que ver con sus gustos, con sus opiniones, con sus preferencias. De hecho, es sorprendente cómo se van adaptando cada una de las redes sociales a eso. Hay un algoritmo que está buscando constantemente información en esas redes sociales para presentársela de acuerdo a cosas que usted ha buscado previamente, de acuerdo a cosas que usted ha visto previamente, que a usted le han gustado, y trata de eliminar aquellas cosas que usted evita. Eso hace que sus opiniones cada vez en su mente sean más válidas, porque, mira, que hay otra gente que piensa igual que yo. Y es como que si se retroalimentara. Y no importa si está en lo correcto o no está en lo correcto. O no importa si hay otras opiniones que son igual de válidas y que deberían tomarse en cuenta. Nos encierra en una cámara de eco.
que lo que hace es decirnos, sí, tú tienes razón, estás en lo correcto. Y sucede igual con todos nosotros. Entonces eso produce división y produce conflicto. ¿No se da cuenta que ahora cualquier cosa que sucede, cualquier tema, cualquier asunto, ahora produce roce, conflicto, ahora es una batalla, ahora no se conversa, ahora no se dialoga, ahora se cancela, ahora se saca del juego para no tener que escuchar lo que no me gusta, ahora no hay diálogo, ahora siempre es enfrentamiento, siempre es división. Lo vemos, por ejemplo, si usted quizá ha visto cómo se han ido desarrollando algunos acontecimientos del 2020 en países como Estados Unidos, el tema del racismo es un problema real. Pero en el desarrollo de los acontecimientos podemos ver los puntos de vista desde los dos extremos. Y vemos cómo uno ignora al otro. Por un lado están las personas de color, que en su forma más extrema, porque no voy a generalizar, algunos de ellos asumen que todos aquellos que no son de color son racistas, e incluso sin ser conscientes de que lo son, simplemente porque han heredado una conducta o un patrón de conducta. Que todos aquellos que no son de color, por naturaleza de la propia sociedad, han heredado privilegios, y eso ya en sí mismo los hace parte del sistema que es racista, aunque ellos sean conscientes de esos privilegios o no. Y eso, aunque hay grados de verdad en lo que están diciendo, y es cierto que hay un sistema que ha alimentado el racismo en ese país, es totalmente irresponsable generalizar y decir que todas las personas de color son racistas y están contribuyendo al problema. Del otro lado tenemos personas que no son de color, que han crecido quizá en una época mucho más abierta, mucho más humanitaria, digamos, mucho más progresista, no sé cómo llamarlo, y que han crecido sin tener en cuenta que el color de las personas, saben relacionarse con personas de cualquier raza, de cualquier origen, y han crecido sin esos prejuicios. Entonces estas personas ven cómo se está tratando el problema del otro lado, y obviamente dicen, pero, yo no soy así, yo no soy racista, yo no desprecio a nadie por su raza o por su color. Pero entonces van un paso más allá y también generalizan y dicen, ellos se quedaron en el pasado, están viviendo en una realidad que ya no existe, y niegan que en verdad existe el problema del racismo. Eso es otro extremo. Y se dan cuenta cómo una opinión invalida a la otra. Ellos no se dan cuenta de que si juntan esfuerzos, podrían atacar mejor el problema. Y no solamente sucede con los temas de raza. La libertad de género, me refiero a la parte de feminismo, derechos civiles de la mujer, todas estas cosas. Sucede lo mismo, encontrará opiniones igual de extremas y de encontradas. La política, derecha e izquierda, encontrará opiniones igualmente encontradas. Y esto lo hemos vivido nosotros en carne propia en este país. Lo hemos vivido, hermano. Pasamos por una época en la que, siendo todos venezolanos y sufriendo la misma cosa, nos estábamos destruyendo unos a otros. Y todavía hoy hay efectos, hay consecuencias de esa lucha. Pero el Señor les está diciendo a estas dos personas, ustedes se están ocupando de los síntomas. Ustedes se están ocupando de las manifestaciones externas. Es como que si usted tuviera un muchacho en su casa con fiebre y ya sabe que es una infección, y entonces lo que hace es ponerle trapitos, compresas frías para bajarle la fiebre, pero no le da un antibiótico al muchacho. Está atacando el síntoma, pero no está atacando la raíz del problema. Y el Señor les está diciendo, el problema aquí no es que tú tienes menos o que el otro tiene más. No es que tú tienes que luchar a ver cómo consigues para sostenerte y el otro tiene que buscar a ver cómo protege sus bienes. El problema no es ese. El problema está en que la desigualdad entre lo que tiene una persona y otra, la desigualdad entre las personas con un color de piel y otro, la desigualdad entre las personas de un género o de otro, tiene su raíz en el pecado que entró en este mundo con la caída del hombre y que distorsionó y deformó
toda la creación. A los dos le dice, la causa de sus problemas es el pecado en general, en el mundo, y la única solución a sus problemas soy yo, o sea, Cristo. A uno le dice al rico que estaba buscando de construir los graneros, ¡necio! ¡Qué chévere! Hiciste los graneros y los llenaste. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De quién va a ser todo lo que guardaste? Igualito lo perdiste. Y además, no sabes qué responderme con respecto a tu alma. El problema no es lo que tienes ni cómo guardarlo. El problema es que no tienes salvación. El problema es que estás condenado por tu pecado. Y al que no tiene les dice, han pasado la vida afanándose. ¿Para qué? No han logrado subir ni 2 centímetros de la misma situación en la que estaban. Sin embargo, yo les digo, les ha faltado algo. Les ha faltado algo. Les falta algo a las aves del campo que Dios creó. Les falta algo a la hierba del campo que Dios creó. No. Entonces, dejen de esforzarse por aliviar los síntomas y ataquen el problema de raíz. Busquen el reino de Dios. Les está respondiendo y les está apuntando a lo mismo. Necesitan de Dios. Y quizá cuando nosotros estamos metidos en los problemas, como decíamos al inicio, con la cabeza totalmente hundida debajo del mar de problemas, pensamos, claro, es muy fácil hablar así cuando los problemas no son tuyos, cuando los problemas son de otro. Y sí, verdaderamente cuando uno está digamos, folclóricamente en la candela, uno no piensa mucho en lo espiritual. De hecho, lo que es espiritual en muchas ocasiones, cuando estamos apurados, presionados, nos parece abstracto, extraño, lejano. Incluso habrá personas que piensan, no, tú estás loco, chico, o sea, vas a abandonar tú la solución de los problemas de tu familia, o estas cosas que te están afectando aquí en el presente, por promesas, es locura, para el hombre es locura, por cosas que ni siquiera sabe si son verdad. Así habla el mundo. Lamentablemente a veces no nos damos cuenta y no estamos conscientes, pero a veces nosotros también hablamos o pensamos así. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que el que está hablando aquí en Lucas 12 no es alguien ajeno al sufrimiento, cuando nos damos cuenta que el que está hablando aquí en Lucas 12 no habla desde una posición de privilegio, la cosa cambia. Cristo, que es quien está hablando acá a estos dos grupos de personas, conoce el sufrimiento. Y no como nosotros, conoce las manifestaciones más duras, abyectas y horribles del sufrimiento. No solamente vio a otros sufrir mientras caminó por esta tierra y les sanó, sino que sufrió en su propio cuerpo de la manera más horrible y en su propio espíritu también. Así que Él no está diciendo algo desde una posición de privilegio a otros que están enfrentando los problemas. Él está hablando como alguien que conoce de nuestra experiencia. Pero Él, aún habiendo enfrentado y conocido el sufrimiento, Él vivió para Dios. Dice que Él siempre tuvo la mirada puesta en aquello que iba a conseguir para todos nosotros. Y es necesario que nos preguntemos, entonces, ¿es posible vivir de esa manera? Vivir con los ojos fijos en Dios, vivir aferrado a las promesas que tenemos en Cristo y aún así no ser negligentes con los problemas terribles que azotan a nuestra sociedad, no ser indiferentes con los problemas que nos azotan día con día. ¿Es posible una vida así? Es lo que yo quisiera responder hoy por medio de la palabra del Señor. La predicación de hoy lleva por título Somos sellados por el Espíritu Santo. Y si aún no se ha dado cuenta, todos estos temas es importante tenerlos claros para levantar una familia, porque la manera en la que nosotros actuemos y enfrentemos la vida, los problemas grandes y los problemas pequeños, marcarán un patrón dentro de nuestros hogares para todos los que están allí, para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para nuestros nietos, acerca de cómo debemos enfrentar la vida cotidiana siendo cristianos. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice lo siguiente: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y si algo quiero que nos llevemos hoy de la predicación, es lo siguiente: Dios nos ha dado para hoy un adelanto de sus seguras promesas eternas. Dios nos ha dado para hoy un adelanto de sus gloriosas promesas eternas. Y quizá hoy nos estamos encontrando con un término que no entendemos del todo bien. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y algunos a lo mejor habremos escuchado el término el sello del Espíritu. A lo mejor sabemos lo que es, a lo mejor no, vamos a repasarlo. ¿Qué es el sello del Espíritu? En pocas palabras, el sello del Espíritu no es más que la morada del Espíritu Santo en aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. En esta construcción donde dice fueron sellados por el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo es tanto el instrumento con el que Dios nos ha sellado, como la misma marca, como la misma señal que ha dejado una marca en nosotros. ¿Sí? Y esta realidad es parte de las bendiciones que como hijos de Dios tenemos en Cristo. Si usted lee el capítulo 1 de la carta a los Efesios, al menos los primeros 14 versículos, hablan de una cantidad de bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Y entre ellas está esta, que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sello del Espíritu es eso, la morada del Espíritu en nosotros. ¿Cuándo recibimos este sello? Entre diferentes denominaciones o convicciones de fe hay una diatriba acerca de lo que es recibir el Espíritu Santo, ser sellados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y en algunas ocasiones lo establecen como cosas separadas de la salvación, como cosas que suceden en momentos diferentes. Puede ser que tú seas salvo pero no tienes el Espíritu. Lo vemos en diferentes convicciones y confesiones de fe. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando encontramos palabritas como esta en la Escritura, habiendo, podríamos darle sentido diciendo cosas o cambiándolas por frases como al haber recibido, al haber oído, al haber creído. Está queriendo decir que estas cosas fueron de alguna manera los condicionantes para ser sellados por el Espíritu, las condiciones. ¿Y qué está diciendo aquí? Al haber oído la palabra de verdad y al haber creído en Él. ¿No les suena familiar? ¿Cómo llegaron ustedes a conocer a Cristo? Hermana Rosa, ¿cómo conoció usted a Cristo? ¿Cómo? Dígalo duro. Leyendo la palabra. Usted la leyó, alguien le predicó también, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Pero cuando usted leyó la palabra, usted tuvo que hacer algo con esa palabra antes de que el Espíritu Santo viniera con usted. Creer, ¿verdad? Dice el texto, habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de salvación. Romanos 10:17 nos habla de esto. Dice allí, porque con el corazón... No, mentira, en el verso 17. Capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está estableciendo la manera en la que Dios llama a cada uno de aquellos, a cada uno de los hombres, para ser sus hijos. La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, tal como nos lo mostró Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, donde decía que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado o murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, lo que nos fue predicado a nosotros, que nosotros estábamos hundidos en pecados y que no podíamos salir de ese pozo de porquería en el que estábamos hundidos, que necesitábamos un Salvador, porque si no teníamos un Salvador que nos sacara de allí, íbamos a sufrir un castigo horrendo y eterno. Y Dios envió a su Hijo
para cargar nuestros pecados en una cruz y pagar la condenación que era para nosotros, y para resucitar al tercer día. Y cuando nosotros creímos eso, Él nos liberó. Dice también el texto, habiendo creído en Él. Muchas veces pensamos, o encontré pues en algunos textos de comentarios, que algunos eruditos se referían a creer en el Evangelio. No está mal para toda la idea que estamos procesando, pero realmente en el original está hablando de creer en Cristo. Si usted se nota en el capítulo 1 de Efesios, prácticamente toda esa oración de 14 versículos está hablando de bendiciones que tenemos en Cristo. Y muchas veces el artículo personal, Él, se está refiriendo a Cristo. En muchos lugares del capítulo 1. Y cuando usted va al lenguaje original, se da cuenta que el pronombre está apuntando es a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Creer que Cristo existió? ¿Creer que Cristo nació de una virgen y fue a la cruz y murió? Incluso creer que murió por nuestros pecados. Creer que algo fue cierto no significa que confiemos en ese algo. Y a eso se refiere el término creer acá. No solamente aceptar intelectualmente algo como cierto, sino poner nuestra vida en juego porque confiamos en ese algo o en ese alguien. Cuando nosotros creemos en Cristo, hermanos, no sé si usted se dio cuenta cuando aceptó al Señor, usted puso su destino eterno en las manos de Cristo. Eso significa que usted confía plenamente en que lo que dice la palabra de Jesús es verdad, tan plenamente confía que no tiene plan B, no tenemos ningún plan B, porque sabemos que no hace falta ningún plan B. Sabemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos del pecado. Y este texto nos está diciendo entonces que cuando oímos el Evangelio y creemos en Cristo, somos sellados. Entonces, al momento en el que usted se convierte al Evangelio, en el momento en el que usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Usted es sellado por el Espíritu Santo. Otra pregunta que a lo mejor puede venir a nuestras mentes, ¿cómo reconocemos esto del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, desde el primer momento en el que usted puso su fe en Cristo de esa manera, ya eso es una señal de que el Espíritu Santo vino a usted. Porque no solamente la puso ese día para creer en lo que le estaban predicando, sino que día con día usted se levanta confiando en Cristo y en su obra para salvación. No solamente para llegar al cielo un día, sino para que le ayude ese día a hacer y a actuar y a vivir de manera semejante a Cristo. Si usted está viendo florecer esa fe en su corazón día con día, eso es una señal de la morada del Espíritu en usted, del sello del Espíritu en usted. También empezamos a aplicar a nuestras vidas de forma práctica el Evangelio, lo que aprendemos aquí. Cada día que vamos leyendo la Escritura descubrimos cosas nuevas y cuando descubrimos esas cosas vemos faltas nuevas dentro de nosotros mismos y empezamos a pensar, no estoy haciéndolo bien. Y empezamos a luchar y a buscar de que eso cambie. Eso es una muestra de que el Espíritu Santo está actuando en su vida. Y por otro lado está el fruto del Espíritu Santo. 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo se empezarán a manifestar en usted. Amor. El amor sacrificial de Dios empieza a manifestarse en su vida. Gozo, paz, paciencia. Cosas que a lo mejor usted nunca había visto en su vida antes de conocer a Cristo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A lo mejor no se manifiestan de forma perfecta o continua, pero usted empieza a darse cuenta de que están sucediendo cosas en usted que no sucedían antes. Se está comportando de maneras en las que no se comportaba antes y se sorprende usted mismo de lo que está pasando. Esa es la manera, o son maneras, de reconocer la acción del Espíritu Santo en su vida. Ahora, ¿qué significa el sello del Espíritu en nuestra vida? ¿Qué representa? ¿Qué denota el Espíritu Santo en nuestras vidas? Si usted lee en la palabra las veces que se mencionan sellos en la Escritura, normalmente los sellos se usaban en la antigüedad para marcar alguna cosa que era propiedad del dueño del sello.
Hoy lo vemos, por ejemplo, en la agricultura, los animales se marcan con un sello que se registra a nombre de una persona. Y un animal que tiene ese sello, no hace falta más papel. Ese sello es de tal persona, esa vaca es de esa persona. O ese cordero, o el animal que sea. También vemos que el sello se usaba para garantizar algo. No sé si se ha parado a analizar cuando sepultaron al Señor en el sepulcro de José de Arimatea. Ruedan la piedra y Pilato le dice a los sacerdotes: llévense una guardia y séllenlo como saben. Los evangelios no lo dicen, pero la práctica romana era que los que iban a sellar esa tumba eran los soldados. Y ellos eran responsables de asegurarse de que aquella situación que debía garantizar el sello era real. ¿Qué querían hacer con ese sello? Bueno, asegurarse que nadie se llevara el cuerpo de dentro de la tumba. ¿Qué creen ustedes que hicieron primero los romanos cuando llegaron con los principales sacerdotes allá? ¿Cómo? No, todavía no estaba puesto. Pero antes de poner el sello tuvieron que hacer algo. Ellos tuvieron que abrir esa tumba otra vez y verificar que allí estaba el muerto. Ellos no podían llegar simplemente con esa tumba, con esa piedra rodada y poner un sello allí, porque si resulta que en esa tumba no había un cuerpo, los que iban a llevar castigo eran ellos. Inmediatamente que verificaron eso, colocaron los sellos, o el sello, sobre la piedra. El sello garantizaba que el cuerpo del Señor estaba allí dentro, cuando ellos lo pusieron. Entonces los sellos se usaban como para brindar garantía sobre alguna cosa, pero también se usaban para marcar cosas o personas para un destino o propósito particular. Lo podemos ver en la profecía de Ezequiel capítulo 9, donde antes de la destrucción de Jerusalén, el Señor le dice al ángel: marca a todos aquellos que estaban orando y clamando a mí cuando veían las injusticias de esta ciudad. Y detrás del que iba marcando iban los que iban matando, y la orden era: maten a todos, menos a los que tengan el sello. Y en Apocalipsis vemos también a 144,000 israelitas que fueron sellados. Y ya casi para terminar el libro de Apocalipsis, o a la mitad, los vemos adorando y alabando a Dios, apartados para un servicio de predicación en la tierra y luego para un servicio de adoración y alabanza en la presencia de Dios. Entonces, los sellos también se usaban para garantizar o marcar el destino o el propósito de una persona o una propiedad. Vamos a ver estos tres aspectos: el sello como una marca de propiedad, el sello del Espíritu Santo como una marca de propiedad. El verso 14 de Efesios 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. El sello del Espíritu Santo avala una transacción que fue consumada en la cruz y que de alguna manera se ratifica al momento de la conversión del creyente. Antes de que nosotros conociéramos a Cristo, dice Pablo en Romanos 7:14, que éramos vendidos al pecado. En el capítulo 6 habla de la esclavitud del pecado. El pecado era nuestro amo, nuestro Señor. Nuestra propia naturaleza pecaminosa nos llevaba a la obediencia al pecado, haciendo lo que no era agradable a Dios. Pero Dios nos compró, dice la palabra en Hechos 20:28, Hechos capítulo 20, verso 28, dice lo siguiente: por tanto mirad por vosotros, aquí le está hablando Pablo a los pastores de Éfeso, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo nos compró a precio de su sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio del rescate. La ley nos condenaba a muerte por causa de nuestro pecado, pero Cristo pagó el rescate. Cristo pagó el precio que reclamaba la ley para que nosotros fuéramos liberados primeramente de la culpa por el pecado. Ganó el perdón para todos nuestros pecados. Dice la Escritura que Dios lanzó todas nuestras iniquidades al fondo del mar al momento de poner nuestra fe en Cristo.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pagó por la culpa del pecado, pero también nos liberó del poder del pecado. Romanos 6, versículo 13, dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta de una cosa? Si Pablo le está diciendo, ya no entregues, ya no presentes tus miembros al pecado, quiere decir que ya no tenemos, ya el pecado no nos puede obligar a presentar nuestros miembros. Tenemos una decisión que tomar. Hay una alternativa que podemos tomar y la da el mismo Pablo. Presentaos vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, rompió las cadenas del pecado, nos ha liberado. Y sabe una cosa, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, el sello del Espíritu Santo justamente nos marca como eso, como la propiedad de Dios, la heredad de Dios. Eso es bueno por muchas razones, pero principalmente quiero centrarme en que asegura el perfeccionamiento de la redención de nosotros como creyentes. Les dije que nos libra de dos cosas, ¿verdad? De la culpa por el pecado y del poder del pecado. Pero nosotros seguimos viviendo en cuerpos que no son perfectos, en cuerpos que tienen una naturaleza pecaminosa, una tendencia al pecado. El sello del Espíritu Santo nos marca como propiedad de Cristo, del Señor, para el día en el que esa redención se perfeccionará en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán transformados y la naturaleza pecaminosa será destruida, y entonces seremos librados de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado del cual huir. Ahora, ¿con qué nos comemos eso en el día a día cuando no hay la caraota para poner en el plato? ¿Cómo nos comemos eso? Bueno, hermano, no sé si se da cuenta, pero es una perspectiva hermosa para cualquiera que cree en Cristo, que tenemos un futuro mucho más elevado que lo que pretendemos tener aquí en la tierra. Nos permite sufrir, sea cual sea el sufrimiento que vayamos a tener. Nos permite sufrir enfrentando las pruebas. Nos permite incluso dejar de luchar por cosas que a lo mejor no están en nuestras manos, porque yo no puedo controlar lo que va a pasar mañana. Yo no puedo controlar si mañana en mi nevera va a haber comida. No lo puedo controlar, no lo puedo saber. Pero Dios sí lo puede controlar. Y lo dejamos en manos de Él. Y dejamos de luchar por nuestros propios derechos, lo que creemos que merecemos, dándonos cuenta que tenemos lo que Dios nos ha dado por gracia. Y nos permite además abrir nuestros ojos, cuando los quitamos de nuestras necesidades, abrirlos a nuestro alrededor y ver a los demás, encontrarnos con el otro. Nos permite ser generosos con otros, pero por sobre todas las cosas nos permite hablarles de Cristo a otros, enseñándoles la luz. Podemos decirle a otros, mira mi vida, mira mi problema, mira mi circunstancia, mira mi sufrimiento y mira cómo Dios me ayuda. A lo mejor no de manera material, pero Dios me sostiene mi casa, y yo vivo en la esperanza de que un día estaré con Él, que esto no es más que una temporada pasajera que terminará, que yo no soy más que un peregrino y un extranjero en este mundo, porque yo soy de Dios. Así se come eso en el día a día. Padres, madres, debemos vivir con esa esperanza a la vista de nuestros hijos, a la vista de nuestra familia. Nuestro hermano Goyo hoy decía que está tratando de direccionar a sus muchachos en el camino correcto. Goyo, viva su vida con la confianza puesta en Cristo y en la esperanza que Él nos da. Sus hijos deben ver que usted está firme, parado allí, creyendo en lo que Dios ha prometido para usted y resistiendo y luchando y viviendo una vida santa, llena de amor delante de los otros que no conocen a Cristo, más allá de los problemas. El siguiente aspecto que hablábamos es que el sello del Espíritu Santo también nos ha sido puesto como garantía.
Hay otra cosa que dice el verso 14 del primer capítulo de la carta a los Efesios. Dice allí que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sabemos lo que significa la palabra arras? ¿Quién dijo? Garantía. Si usted ha comprado de repente un terreno o una casa alguna vez, usted sabe lo que significa la palabra arras. Ciertamente significa garantía. Cuando usted va a comprar un terreno y no lo va a comprar, digamos, como decimos vulgarmente, chin chin, incluso, no sé si los carros, cuando se compran carros nuevos es lo mismo, pero uno da, cuando compra un terreno o una casa, una inicial y firma un documento que se llama contrato de arras. Cuando uno da la inicial, hay una parte de ese dinero, que hay una cláusula en el contrato que dice que si usted incumple en comprar ese bien, porque el contrato realmente lo que establece es un compromiso de compra y un compromiso de venta. Si usted como comprador, o por alguna causa que se le puede imputar a usted como comprador, no se da el negocio, usted pierde un porcentaje del dinero que pagó como inicial. En ocasiones pierde todo. Y para el vendedor, si por él o por alguna causa que se le puede imputar a él como vendedor el negocio se cae, el vendedor tiene que devolver el dinero de la inicial y poner por encima ese mismo porcentaje como indemnización. Entonces, ese pequeño porcentaje que está en juego allí y que garantiza que el contrato de compraventa se cumpla, son las arras. Es la garantía que tiene tanto el comprador como el vendedor de que todo aquello se va a cumplir. Y aquí dice que el Espíritu Santo de la promesa es la garantía de nuestra herencia, la herencia que nuestro Dios nos ha prometido. Y se acuerdan que decía que la idea principal que quería que se llevaran hoy era que Dios nos ha dado un adelanto de sus eternas y seguras promesas. Bueno, esas arras, ese adelanto en garantía, lo tenemos gracias a la morada del Espíritu Santo. Ya hablamos del fruto del Espíritu, ya estamos viviendo por el poder del Espíritu, manifestando la presencia del Espíritu de Dios en nosotros mediante el fruto del Espíritu. Hablamos del amor, hablamos del gozo, hablamos de la paz, de la paciencia. Todo eso se está manifestando en nosotros, ayudándonos a vivir una vida cada vez más semejante a la vida de Cristo. Pero no solamente tenemos eso, tenemos santificación. El Señor nos ha apartado como santos escogidos, nos ha puesto en un lugar privilegiado. Pero no solamente nos ha puesto en un lugar privilegiado, sino que por medio de su Espíritu nuestras vidas están siendo perfeccionadas. Nuestros espíritus están siendo perfeccionados, nos está quitando todas aquellas cosas que están disparejas en nuestro carácter, todas aquellas asperezas que afean, por decirlo de alguna manera, nuestro ser, quitando pecados, quitando manchas en nuestro carácter, día con día, lentamente, lo está haciendo en nosotros. Eso es parte de nuestra herencia, porque un día seremos perfectamente santos delante de su presencia. Tenemos aceptación delante de Dios. Un Dios santo, como el nuestro, el Dios santo y verdadero, no admite pecado en su presencia. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de entrar en la presencia de Dios en oración si el Señor no nos hubiera hecho aceptos en el amado? Nos da acceso al trono de la gracia por medio de la oración. Eso es parte de nuestra herencia, o parte del adelanto de nuestra herencia. Nos da redención, ya hablamos de eso, nos ha librado de la culpa por el pecado, podemos vivir sin temor. Nos ha librado del poder del pecado, podemos obedecer a Dios, somos libres para obedecer a Dios. Eso es parte de nuestra herencia. Y nos ha dado unión en Cristo y con Cristo. Es el adelanto de una herencia incorruptible, como nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice Pedro allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos ha adelantado la herencia que nos entregará completa en el momento en el que estemos en su presencia. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo nos comemos esto en el día a día? ¿Cómo vivimos esto en nuestra vida cotidiana? Hermanos, tenemos una herencia que nada en este mundo puede igualar. Podemos sufrir la pérdida, podemos sufrir el abandono, podemos sufrir la soledad, podemos sufrir los matrimonios rotos, podemos sufrir el abandono del cónyuge o la cónyuge, podemos sufrir el abandono de los hijos, de los padres. Podemos sufrir que nuestros derechos sean quebrantados. Podemos sufrir que nos quiten todo en este mundo. Porque de igual manera, así como le dijo el Señor al rico, cuando pidan nuestra alma y seamos llevados al cielo, lo que tenemos será de otros. Podemos sufrir la pérdida, podemos renunciar a todo lo que somos y a todo lo que tenemos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacer eso porque sabemos que recibiremos infinitamente más cuando estemos en su presencia. Podemos ser generosos gracias a eso. Aún en medio de la necesidad, podemos ser sacrificialmente generosos porque sabemos que tendremos mucho más cuando estemos en su presencia. En lugar de atesorar, podemos dar. Porque podemos estar seguros por el sello del Espíritu de que nuestra herencia está guardada en los cielos. Podemos renunciar a cosas tan queridas para nosotros. Póngale el nombre que sea en su vida. Podemos renunciar a todo eso porque preferimos 1000 veces el amor del Señor y la herencia que nos tiene guardada en los cielos. Padres, madres, debemos vivir así delante de nuestros hijos, delante de nuestro cónyuge, renunciando a lo que somos, a lo que queremos, a lo que tenemos para seguir a Cristo. Renunciando en generosidad para mostrarle a Cristo a otros que también tienen necesidad. Y por último, el tercer aspecto que quería considerar en cuanto al destino del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, es que es un sello que marca destino, que marca propósito para nosotros. Al final del verso 14 dice que fuimos sellados por el Espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿sabe qué significa esto? En las palabras más cortas se lo digo. Nosotros seremos una exhibición de la gloria de Dios delante de la creación. Incluso los ángeles se maravillarán de la gloria de Dios por lo que ha hecho en nosotros. Estamos llamados a dar honra, alabanza, a adorar al Dios vivo, único y verdadero. Pero no solamente tenemos que esperar a aquel momento para que nuestra alabanza llegue a Él. Podemos alabar con nuestras vidas, no solamente aquí, en la banca de la iglesia, con el canto que se proyecta en la pantalla, con la oración que guiamos desde el púlpito o con la predicación de la palabra, sino en los hechos grandes y pequeños de nuestro día a día. Cuando usted, Rosa, monta una arepa, cuando usted, mi hermano Goyo, empata un cable, cuando usted, hermano, lleva y trae gente de allá arriba de Quiripital o saca una yuca o un ñame de un terreno por allá. No sé qué harán los otros, así que no crean que les estoy pasando por alto, pero como no puedo ser específico, me quedo con estos ejemplos nada más. Pero con cada cosa que hacemos, con cada comida que preparamos para nuestra familia, con cada ropita que remendamos para nuestros hijos, con cada palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, con cada ayuda en las tareas del muchacho que está sufriendo ahí con la computadora, o más sufre el padre que el muchacho, la verdad, pero con cada cosita que está haciendo allí en el día a día, usted puede adorar a Dios. No le voy a decir que lo está adorando, porque depende del corazón con el que lo hace. La palabra dice que debemos hacer todo como para el Señor, por amor al Señor. Dedique, consagre su vida de esa manera.
todo lo que haga, preséntelo delante de Dios y dígale: Señor, nada soy sin ti. Yo no podría hacer esto que estoy haciendo si no fuera por ti. Y quiero hacer esto que estoy haciendo por amor a ti. Quiero hacer esto por amor a mis hijos, pero amo a mis hijos porque te amo a ti. Todas y cada una de las pequeñas cosas que usted hace pueden ser adoración al Dios vivo. Pueden ser testimonio delante de los hombres. Porque si usted empieza a hacer eso, inmediatamente usted va a notar una diferencia. Y si usted la nota, los que le rodean la van a notar. Puede dar un testimonio de mansedumbre, de amor, de santidad, aún haciendo las tareas más ínfimas, pequeñas e incluso hasta despreciables para la honra del Señor Jesús. Padre y madre, viva así en su casa. Hijos, vivan, aprendan a vivir así sus vidas, honrando al Señor con cada pequeña cosa que hacemos, orándole en medio de todas nuestras actividades. Eso es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía orar sin cesar. Pedir ayuda en cada pequeño instante, porque nada de lo que hagamos, por pequeño o fácil que parezca, nada lo podemos hacer bien sin la ayuda y la gracia de nuestro Dios. Preguntaba al principio: ¿es posible vivir aferrados a Dios, con las mentes concentradas en Dios y en sus promesas, sin llegar a ser negligente o indiferente con los problemas que nosotros y otros enfrentamos en este mundo? Y la respuesta es que es posible. De hecho, es la única solución. Vivir para Dios, vivir aferrado a las promesas de Dios, es la única solución que tenemos realmente para los problemas de este mundo. En lugar de tratar de impulsar leyes, como en el caso de la discriminación en que hablábamos al principio, de cancelar quizá personalidades, acabar a veces hasta con el trabajo de una persona, en lugar de eso, podemos vivir de esta manera, mostrándole al mundo que hay una forma de vivir más allá del pecado, sin necesidad de agredir, sin necesidad de romper, sin necesidad de pasar por encima de nadie, sin necesidad de luchar en el sentido malo, me refiero de la pelea, el combate, la agresividad de la que el mundo es característico. Realmente no vamos a salvar al mundo, pero es que nosotros no estamos llamados a eso. No vamos a cambiar la realidad. Probablemente cuando muramos las personas que tenían más dinero seguirán teniéndolo, y si nosotros no teníamos es muy probable que tampoco tengamos. Las personas que han sufrido probablemente cuando nosotros partamos de este mundo seguirán sufriendo. Y seguirá habiendo sufrimiento y dolor. Y la Biblia habla de que el mundo va a empeorar, no va a mejorar. Por ahora, el mundo no va a cambiar, ni se va a arreglar. No podemos hacerlo nosotros. Pero tenemos estas realidades. Somos de Dios y nadie nos va a arrebatar de su mano. Podemos dejar de preocuparnos y de defender con garras y uñas nuestros derechos, porque hay uno que lo defiende con más efectividad que nosotros. Podemos ser mansos, podemos ser humildes delante de los hombres. Y cuando me refiero a defender nuestros derechos, me refiero cuando creemos que tenemos derecho a alguna cosa. Porque todos nos paramos aquí creyendo que tenemos derecho a la arepa en la mañana. Y ninguno de nosotros tiene derecho ni al plato donde ponemos la arepa. Todo eso es gracia de Dios. A eso me refiero. Podemos dejar de pelear por eso, de luchar, de guerrear por eso. Tenemos también una herencia segura, mejor que cualquier cosa que podamos tener, cualquier comodidad, cualquier tranquilidad, cualquier cosa que podamos tener en este mundo. Y tenemos un llamado sublime, mejor que cualquier vocación humana que podamos tener. Tenemos el llamado de vivir para la gloria y la honra de Dios. Podemos elevar entonces la mirada por encima de los asuntos terrenales, que no son más que los espinos que nos ahogan, que nos limitan, que nos detienen, que nos hacen ciegos. ¿Y por qué podemos? Porque tenemos la seguridad de que nuestro Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, garantizando todas estas cosas para nosotros. Tenemos la seguridad de que el Señor va a redimir su herencia y va a entregarnos nuestra herencia para alabanza y gloria de su nombre. En nuestras familias, nuestras vidas deben estar marcadas por esta realidad. Somos diferentes.
Y si somos diferentes, debemos parecer diferentes. Debemos comportarnos como diferentes. Y quiero que se entienda muy bien lo que estoy diciendo. No es que somos mejores que nadie, es que somos diferentes. Y somos diferentes porque Cristo nos ha hecho diferentes y porque el Espíritu Santo habita en nosotros y porque Dios el Padre nos ha extendido su gracia. A lo mejor me escuchas hoy y te has dado cuenta que no conoces al Señor Jesús. Te has dado cuenta porque deseas estas bendiciones, no las has experimentado, no las has conocido. ¿Cómo podrías tenerlas? Confía en Cristo. Es así de sencillo. Pon tu fe en Cristo. Pero tengo que decirte que hay muchas razones prácticas y de peso para que no lo hagas. Si no lo haces, si no confías en Cristo, la vida en este mundo te va a resultar mucho más sencilla y mucho más fácil. Porque el Señor mismo dice que no vino aquí para traer paz, sino para traer espada. Pero si tú quieres conocer la verdad, si tú quieres vivir para el propósito que Dios te dio, o que Dios nos dio a todos nosotros al crearnos, y si tú quieres tener la vida eterna, entonces Cristo ofrece salvación gratis para ti. Solo debes reconocer tu pecado y tu necesidad de un Salvador y confiar en Cristo para que te salve de tus pecados en este momento.